Bienvenidos a todos a otra edición de entrevistas de InfoGamer. Me encuentro esta vez con otro ilustrador. Ya tocó Germán Ramuspe, ya tocó Mauro Vargas. Esta vez nos toca otro, pero de la sección del NEA. Le den la bienvenida a Matías Casemiro, ilustrador de la ciudad de Corrientes. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Ilan, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Ilustrador, sí, de la ciudad de Corrientes. Si bien ahora estoy viviendo en Córdoba, sí, soy oriundo de la ciudad de Goya, Corrientes, así que sí, soy de ahí del NEA. Bien. Me gustaría empezar por el principio, como siempre, ¿no? Mati, ¿cómo iniciaste en esto del dibujo, de la ilustración? ¿Cuál fue el inicio? ¿Tu inicio cómo es? Bien, como casi todos los que nos dedicamos por ahí al dibujo, al arte en general, viste que se dibuja desde muy chico, creo que todos dibujamos desde muy chicos. Nosotros somos cuatro hermanos que desde muy chicos nos gustaba siempre dibujar, nos juntábamos a tomar la merienda, a tomar un cocido ahí con pan y meterle dibujo. Tenía una caja de zapatos llena de restos de lápices, crayones y todo. Así que esto viene de hace mucho. Nos gusta dibujar y mirábamos, por ejemplo, la tele o mirábamos las revistas y copiábamos los personajes, inventábamos nuestros propios personajes. Eso nos gustaba mucho desde muy chico, inventar, copiándonos de alguna serie o alguna historieta que nos gustaba. Nos copiábamos los personajes e inventábamos nuestras propias historias. Así que el dibujo de alguna manera estuvo siempre acompañándome en mi familia y después medio que fui yo el que más seguí dibujando, digamos. Y a partir del 2015 más o menos estaba trabajando en un call center ahí en Resistencia y haciendo la dinámica del juego del amigo invisible, perdón, me toca que me regalen algo y me regala un amigo, Vika, siempre lo nombro porque es un compinche, sabía que yo dibujaba, que me gustaba y me regaló una caja de lápices de 48, la Faber de 48, nunca en mi vida había tenido esa, de colores. Entonces, a partir del 2015, más o menos, trabajando ahí en el call center, en los recreos me ponía a dibujar y usaba la caja de lápices porque le tenía que hacer honor al regalo, así que empecé a dibujar de vuelta, digamos, con más frecuencia. Y 2015 empecé entonces a dibujar de vuelta, a explorar todo lo que es la historieta y el dibujo en general, así que más o menos 2015 en adelante empecé a dibujar de vuelta. Y después sí, a partir de 2018, cuando justamente dejo de trabajar en ese call center, ya me dedico profesionalmente al dibujo, digamos, a partir del 2018 en adelante hasta el día de la fecha, ya trabajo solamente de dibujar. Ahora, ¿por qué puntualmente historietas? ¿Por qué no? Porque existen varias ramas en cuanto a lo que es el dibujo, ¿no? Está el dibujante de criminalística, está el dibujante de historietas, está el dibujante, eh, no sé, de storyboards. Eh, se- ¿Por qué particularmente historietas? Bueno, yo creo que viene justamente por eso que te contaba al principio, que me gusta contar historias. Y la historieta es un medio muy versátil, digamos, porque justamente está muy relacionado con el cine, porque el storyboard justamente es un guión gráfico que es muy similar a una historieta. Está muy ligado a la literatura porque hay muchas historias, muchos cuentos literarios que se adaptan a una novela gráfica, a una historieta. Está muy ligado a muchas artes. Entonces, yo creo que nada, que siempre me gustó. Desde chico miraba las historietas que venían en la revista Anteojito, por ejemplo, Mm. perdón, que venían las historietas de Coco y Cilindrina, del autor Clemente Monter. Después venían las historietas, bueno, del autor García Ferré, que tenía Pipío, tenía un montón de personajes que me gustaban. Y creo que ahí Mafalda, por ejemplo. viene. Mafalda también, sí, Mafalda me llegó mucho más tarde. Yo más que nada leía Antiojito y leía Paturuzú, que mi hermano mayor Ah, tenía unas sí. Paturuzú. Después llegó Mafalda y la conocí y todo, pero me gustaba más, viste que el humor de Mafalda siempre fue un humor un poquito más ácido, un poquito más, Sí. más reflexivo. En cambio, a mí me gustaba más por ahí la historieta de aventura, de acción, las piñas, las patadas, entonces Paturuzú tenía mucho de eso, y era ese más que nada lo que más me gustó hasta el día de hoy que sigo dibujando. Perdón, voy a enchufar la compu antes de No que se pasa apague. nada.
Así que yo creo que viene por ahí. Y bueno, y después también la fascinación desde muy chico por los dibujos animados. Siempre. Escuché que hablabas bueno, Mafalda, y nunca te leíste las historietas detrás del diario, nunca te tocó leer eso, viste que comprabas el diario con el, no sé, por así decirlo, Clarín o La Nación y esas cosas, y leías las historietas que estaban dentro o atrás, digamos, estaba, por ejemplo, Diógenes y demás. Sí, justamente, no en el diario exactamente, pero en la revista Viva que creo que Ah, era de sí. Clarín, no sé si sigue existiendo, pero ahí, en esa revista ya más de preadolescente, un poquito más grande, ahí los conocí justamente a los monstruos del humor gráfico, lo conocía a Fontana Rosa, a Ah, Aquino sí. y a Caloi, porque los tres aparecían en esa revista. No aparecía Mafalda como obra de Quino, pero sí aparecían sus chistes, digamos, que también tenía mucha crítica social. Al final me acuerdo que siempre estaba Inodoro Pereira de Fontana Rosa, y Claro. por el medio más o menos estaba Caloi, que también hacía historietas. Entonces yo creo que ahí viene toda mi fascinación por la historieta, digamos, como medio de expresión o como medio para contar una historia. Y bueno, te comentaba también los dibujos animados, que si bien la animación es otro rubro y otro tipo de narrar historias, de contar historias también, la historieta por ahí está muy ligada. A mí me gusta mucho dibujar los cuadros de la historieta como si fuera una animación, como una continuidad, como si vos estuvieras viendo un dibujo animado. Claro, como era Así que yo antes. creo, sí, como un cuadro por cuadro de una animación, me gusta dibujar así la historieta, sobre todo en las escenas de acción. Me encanta eso y así que yo creo que viene todo por ahí. Si bien he dibujado muchas otras cosas, pasé por la caricatura, pasé por el retrato, dibujé naturaleza muerta, dibujé bodegones, dibujé un montón de cosas, hice muchos talleres y cursos de dibujo, pero con el tiempo me fui dando cuenta que lo que realmente me gustaba es primero el dibujo cartoon, que el dibujo cartoon sería el dibujo caricaturas, digamos, como las que se ven en Cartoon Network o Nickelodeon, eh, Bob Esponja, Ren y Stimpy, Los Simpsons, todos esos son dibujos cartoon. Y después la historieta. Y ahora estoy queriendo empezar animación también, que es un sueño que tengo desde muy chico, poder llevar mis personajes de la historieta a la animación. Así que de a poquito me estoy metiendo en la animación también. El año pasado hice un curso muy lindo y ahora este año quiero hacer otro y así voy sumando conocimientos, digamos. Así que capaz que este año empiezo a subir algunas animaciones, me empiezo a animar un poquito ahí, a animar justamente. Me mencionaste caricaturas y personajes porque una cosa es dibujar personajes y esto de animación. Me quedo con esto de crear animación con tus personajes. Eh, requiere también un guionaje. ¿También lo haces y guionás tus propias historias con tus personajes o simplemente te dedicas a dibujar y trabajas con alguien más? Bueno, ahí justamente me das pie para contar más o menos el proceso. Justamente, generalmente una producción audiovisual o una historieta o incluso una ilustración empieza por un guión, empieza por una idea, digamos. A mí me gusta contar historias, pero también, o sea, trabajo de las dos maneras. Tengo una historieta en particular, que es la que más desarrollada tengo en este momento, que se llama Super Pancho, que ahí yo trabajo de manera integral. Quiere decir que empiezo desde el guión hasta el dibujo final, inclusive el coloreado, todo. Sin embargo, también actualmente estoy trabajando con guionistas en otros proyectos donde ellos me pasan el guión técnico, digamos, donde dice, por ejemplo, página uno panel uno y te dice lo que tiene que pasar ahí en ese panel, que sería el cuadro de la viñeta o el cuadro de la historieta. Después te dice panel 2 y así, con los diálogos que tiene que tener y todo eso. Así que en ese caso trabajo con guionistas. Los guionistas son justamente personas que se dedican a escribir y a veces también te mandan guiones más literarios con una idea muy general, no te lo separan en viñetas y en ese caso hay que trabajar en conjunto. Che, mira, hago esto acá ¿qué te parece si represento así esta imagen? Y bueno, ahí uno va eligiendo los planos que quiere hacer y qué corresponde o qué se adapta mejor al guión. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, trabajo de las dos maneras. No me considero un guionista, simplemente, de hecho, no escribo. Cuando tengo que dibujar una historieta propia, lo que hago es un guión dibujado, digamos. Voy haciendo miniaturas de las páginas y en esta página quiero que pase tal cosa y más parecido a un storyboard que a un guión, digamos.
Me cuesta un poco escribir, no es lo mío, así que las ideas que voy teniendo las voy dibujando directamente o voy haciendo anotaciones y flechitas y cosas, ¿viste? Pero cuando trabajo con alguien en conjunto, sí, ahí tengo que leer el guión y me baso en eso, digamos, para después desarrollar una página. Bueno, yo trabajo con guión, ¿no? Yo suelo sentarme a escribir, suelo hacer eso. Y en el equipo tenemos gente en el equipo de Infogamer, tenemos gente que trabaja con escritura y con demás. Tenemos una chica que hace poesía, lo escribe muy bien, eh, lo hace muy bien. Eh, Mi pregunta es, tipo, porque nosotros, conociendo la forma de escribir, vos dijiste que hay dos formas, y es cierto, existe la forma de que te dice el paso uno, acá aparece golpeando con mano derecha a la cara de tal, tal, o camina con mano izquierda, plano de todo tipo. Lo que tiene que dibujar explícitamente. Y luego otro te Exacto. da la idea de, digamos, dibujar lo que quieras. ¿Cuál de las dos te gusta más a vos? En cuanto a trabajo en sí, me gusta más tener más libertad, o sea, que me tiran una idea y a mí me gusta desarrollar la idea como yo la visualizo, obviamente respetando el guión, digamos. Eh, Eso me gusta más porque justamente puedo usar más la imaginación, la creatividad y voy cambiando de planos y voy viendo qué se puede hacer. Pero a nivel trabajo, digamos, para algo más práctico, a niveles prácticos, es mucho mejor lo otro porque ya te dice exactamente lo que quiere el guionista. A lo sumo vos puedes proponer algún cambio, una mejora que vos crees que se va a ver mejor. A veces te lo aceptan, a veces no, te dicen, no, mira, yo quiero que sea así y bueno, vamos por ahí. Y con finales prácticos es mejor el guión técnico explícito donde vos tenés que hacer exactamente lo que dice ahí, entonces se avanza más rápido de alguna manera. Lo otro es un poco más libre, podés probar un poco más de cosas, podés jugar un poco más y eso está bueno si hay tiempo, digamos, y si puedes usar un poco más la creatividad. Así que me gusta más cuando se usa más la creatividad, cuando tengo un poco más de libertad en eso, pero ya te digo, trabajo de las dos formas. Porque nada, los tiempos apremian y hay fechas de entrega y demás. Esto me interesa saber porque generalmente uno o viene, hay una influencia, como me contaste esto de la familia de dibujar, hay una influencia de parte de un empujoncito, porque me ha pasado a entrevistar, por ejemplo, no sé, guitarristas o músicos o dibujantes que vienen y me dicen, no, mirá, yo me mandé y mi familia me decía estudiar tipo agronomía o ingeniería, algo de eso, más común en algún momento de su vida, porque llega ese momento, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Él seguía y terminó viviendo de lo que le gustaba, ¿no? Más allá de que hay una influencia en su vida, ¿no? Una influencia en cuanto a su familia y eso. ¿Existió esto en tu familia? Tipo, ¿tu familia te impulsó te criaste en un ambiente donde era propenso a ser dibujante? ¿O y en algún momento tu familia te dijo, che, fíjate, estudiar esto o esto? No es que te desalentó, pero por ahí te tiró algo de, viste que por ahí la gente vive de las carreras clásicas, como se dice. Ujú. Hay algo de influencia por parte de tu familia, algo de empuje por parte de tu familia o algo que te surgió a vos ser dibujante, digamos? ¿Hay algún dibujante en tu familia, artista? No tengo ningún... Ah, bueno, sí, había un tío, me acuerdo que cuando era más joven dibujaba mucho y cuando estaba en casa nos hacía muchos dibujos. Eso servía mucho, obviamente, como inspiración. Dibujábamos mucho de chicos. Sí, en mi casa siempre había, o sea, cuando nos poníamos a dibujar, siempre había un ambiente de que no, se dibujaba y no había problema, pero más puntualmente respondiendo a tu pregunta, sí, siempre mi vieja, digamos, me decía lo que le gustaría que estudie, digamos, o cosa, o me recomendaba y demás. Eh, Nunca fue una carrera como tal o una especialidad como tal desde muy chico, digamos, esto que me dedica al dibujo. Se fue dando de alguna manera. El dibujo siempre me gustó
Y fue decantando en esto porque trabajé de varias cosas, estudié, empecé a estudiar algunas otras y me di cuenta que en un punto llegó mi vida en un punto que yo decía, pero ¿qué sé hacer, qué me gusta hacer y qué quiero hacer? Y fue más una decisión del momento, digamos, y de una decisión consciente, obviamente. He dado talleres mucho tiempo ahí en Resistencia, por ejemplo, en el espacio de Marechal, en la Escuela Da Vinci también de artes, y de ahí de Ah, Resis. Di varios talleres de dibujo, historieta, y me encanta dar talleres, me encanta charlar y compartir, sobre todo con los pibes y las pibas desde 6 años en adelante, 5 adolescentes, todo, porque está bueno. Compartir y se generaban esos espacios creativos donde vos tirabas una premisa y los chicos empezaban a dibujar y qué sé yo, me encantaba, pero también me di cuenta que necesitaba primero estudiar más, seguir formándome y empezar a trabajar ya a un nivel más profesional. Entonces ahí cuando decidí, encima después se vino la pandemia también, decidí recluirme un poco más y empezar a estudiar. Empecé a hacer muchos cursos online, empecé a estudiar, a perfeccionarme, a profesional, ver a otros artistas mientras yo dibujaba, lo tenía en stream a uno ahí en segundo plano, escuchando qué técnicas usaba y qué sé yo. Y ahí como que fui buscando y descubriendo el camino, digamos. Eh, si vos me preguntás, capaz, le preguntás a mi vieja qué quería que estudie, seguramente te va a decir otra cosa, o eh, obviamente me apoya, pero seguramente ella quería que haga otra cosa, digamos, el dibujo se fue, aparte, justamente en Argentina, eh, no hay una escuela de dibujo, sí las había, mencionamos a Paturuzú, mencionamos a Antiojito, antes del 2001, antes de la crisis del 2001, Antiojito era una revista de tirada semanal, no me acuerdo si diaria, y había un mercado de dibujo y de historieta muy grande en Argentina, siempre lo hubo, digamos. A claro. partir así que capaz que en esa época, si bien yo era preadolescente en esa época, pero no, nunca me lo planteé quizás en esa edad, era muy chico también, pero ya a partir de 2001 en adelante, ya ese mercado y ese negocio o esa profesión de dibujante ya no, como que se perdió un poco. En los años 30, en los años 40, era una locura lo que se trabajaba. No sé si conocés la revista, la editorial Columba, que sacaba las revistas El Tony, Claro, claro. D'Artagnan, todas Sí. esas revistas de Eh, Columba. sí, sí, Ahí sacaba los dos Ahí se chicos. traba- exacto, ahí se trabajaba un montón, por ejemplo, ahí muchos artistas empezaron ahí, así que, pero después, bueno, como te decía, se fue perdiendo, para no hacerlo muy largo, y no, hoy en día no hay como, ahora como que resurgió todo de vuelta gracias a la virtualidad y a que uno puede formarse en su casa y trabajar desde su casa sin necesidad de ir a un estudio o a un lugar. Entonces, yo creo que ahora sí hay como una movida un poco más grande, si bien el mercado de cómics, de historietas argentinas sigue siendo medio un nicho, no se conoce mucho, pero hay una movida editorial muy copada hoy en día, no sé si conoces, pero hay, no sé, editoriales como Loco Rabia, como El pez que soñaba con fuego, Viajero del Alba, hay un montón de editoriales que están editando en este momento historieta de ciencia ficción, de drama, de terror, hay de todo, es muy amplio, quizás no se conoce tanto, pero hoy en día, si por ejemplo viene una mamá a decirme que su hijo se quiere dedicar o su hija se quiere dedicar al dibujo, yo le diría, sí, metele, o sea, ¿entendés? Es como que hoy en día yo te puedo decir que capaz que incluso mi vieja me diría, sí, metele con el dibujo porque hay laburo y se puede trabajar de esto, ¿entendés? Pero ya en esa época seguramente no era algo que se pensaba o que se tenía muy en cuenta. Claro, claro, algo, eh, los tiempos en ese sentido cambian, viste que me nombrabas la columna, yo pensaba también en, justo te iba a decir, en Asterix, Asterix y Obelix, digamos, también, digamos, estaba ahí, que era otra historieta que era famosa, porque eran dos visigodos, visigodos creo que eran, eh, si no me equivoco, Sí, y sí, tenían los su galos, espacio. la historieta Galos, de los Galos, sí, galos. Galos. Exacto. Y bueno, me quedé con esto me gustó esto la palabra, admirar a otros artistas, ¿no? La frase.
Eh, es necesario, como uno como artista siempre tiene influencias de otras personas, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, me gusta el cine, qué sé yo, de Tarkovsky, te miro Tarkovsky, cosas así, ¿viste? Tipo, Ujú. eh, del montaje de películas, me gusta eso. Eh, en cuanto al dibujo, ¿qué artistas te inspiraron, digamos? Bueno, siempre suelo mencionar los mismos porque son como la base fundamental. Eh, ¿Puedes decir lo internacionales o primero, nacionales? sí, 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 lo primero que nos llegó, que yo tenga noción, fue justamente la revista Anteojito, así que los primeros que menciono siempre son García Ferré, que aparte de editor y aparte de un montón de cosas, era dibujante también, es el creador de Hijitus, del Arguirucho y de un montón de personajes de esa época. Después Clemente Montag, que ya te lo mencioné también, que es argentino, eh, que todavía sigue dibujando, que hacía historietas como Coco y Cilindrina, Super Abeja y un montón de historietas ahí de la revista Antiojito. Así que esos dos referentes. Y después ya internacionales, que también a nosotros de chico nos pegó mucho Dragon Ball. Así que podría mencionarte a Akira Toriyama, que falleció también hace muy poquito. Sí. Eh, Esas como primeras influencias. Y después, en mi caso, no sé si en todos los casos, yo creo que un poco sí, sobre todo vos, por ejemplo, como mencionás, uno se está inspirando y influenciando de alguna manera con todo lo que consume, digamos, el cine, animación, el día a día en la calle, todo lo usa a veces consciente, a veces inconscientemente se van incorporando cosas, vas absorbiendo y lo vas usando, ¿viste? Hoy en día con las redes sociales hay tanta masividad de cosas para ver que uno queda un poco mareado de todo para ver, pero siempre scrolleando en redes sociales de artistas, siempre ves algo que te llama la atención y ya lo guardás y en algún lugar de la memoria queda y después eso lo vas usando. Pero sí, las primeras influencias en cuanto a historieta, los que te mencioné, y bueno, después ya vinieron los dibujos animados, vino Dragon Ball, vinieron las Tortugas Ninja, los Halcones Galácticos, los Thundercats y todo eso, Mm. esas Mm. series animadas que hoy en día yo encuentro mucho de eso en mis dibujos, digamos, Qué en mis nostalgia, ¿no? historietas. Sí, Qué sí, nostalgia. sí. Sí, Pero ya, después actuales consumo un montón de cosas también que me gustan, series animadas, me gusta, no sé, Gravity Falls, Hora de Aventura, un montón de cosas que mucho más. también, sí, también. Eh, Ahora estoy mirando X-Men 97, que está Ah, buenísima, así que todo eso suma, y me encanta, soy un gran espectador, así que todo lo que pueda mirar, miro y escucho música muy variada también, miro películas muy variadas también, trato de ser bastante amplio porque todo, yo creo que todo sirve para cuando sos alguien que labura de la creatividad y está bueno, estar bueno siempre estar un poco presente en lo que está pasando, digamos, no solamente en el dibujo, sino en el arte en general.